la lectura y en prestar atención en la clase, profesor. O sea, Oh, como por ejemplo, el texto hace pensar y el texto hace que uno concuerde con lo que usted explica en clase. O sea, sí es de pronto harto. O sea, yo la verdad las tres primeras semanas yo me sentía raro. O sea, en realidad no entendía mucho. Pero ajá, todo va en la lectura y en prestar atención en la clase. El resto, pues, no la he sentido tan pesada. ok, te escucho, Marta, creo que ibas a hablar. Sí, es cierto, las primeras clases estuvieron un poco más difíciles, o sea, más difíciles no, como un poquito más, uno entendía menos. No sé si era porque hablaban lo confundíamos con epistemología o no sé, la verdad. Y ya ahora que estábamos leyendo lo del método, lo del enfoque cualitativo, ya que sí que la fenomenología, el método etnográfico lo veo como más sencillo, y incluso la de historias también me parece sencillo. Pero, ajá. Ok, algún otro comentario? No importa, o sea, solamente quiero saber, porque quiero saber si podemos seguir en la misma dinámica o si, ¿qué? No sé. Profe, ¿Qué? Dime. no sé, yo creo que en parte es mucho eso de lo que usted decía, como había muchas terminologías o temas o métodos que no conocíamos, al principio se hacía un poco más complicado, pero creo que bueno, ahora tocando temas nuevos al principio, pues hablo por mí, de pronto cuesta un poquito, ya después cuando usted explica o cuando se hace el dinamismo en la clase, ya uno va cogiendo cómo es la cuestión y eso. Y no sé si me pasa solo a mí, pero con los ejemplos que usted da, como son vainas de la vida cotidiana y eso, a veces intento relacionarlo con lo que me pasa a diario o cosas así. ¿Sí? Parece chévere cómo se está dando la clase. Ok, lo que yo quiero, lo que pasa es que, vamos a ver si lo encuentro. Deme un segundo. Lo que yo quiero, y a mí se me hizo cómico, pero también creo que es realista. Deme un segundo. Lo vi hace rato, ¿no? Y de hecho lo iba a compartir en el grupo, pero no lo hice. Mm. Bueno, no lo encontré. No lo encontré, pero hay un meme por ahí de un señor que dice que si el año 2020 fuera una clase sería metodología de la investigación. No sé si lo han visto. Pero me recuerde que esto no es Sí, de la sí. investigación, esto es aplicada, avanzada y extrema. Todas las metodologías son de investigación. Así aquí le hayan puesto un nombre hecho. Irónicamente, en mi grupo, cuando yo entro al sistema, me dice que se llama metodología 2. Pero después, cuando llevaba como 6 meses, como 3 meses en la universidad, porque me enteré que esto tiene otro nombre, porque a mí en mis documentos me sale con otro nombre. Entonces, dicho eso, quisiera saber, no sé si hayan visto ese meme, pero a mí se me hace jocoso, y el verdadero problema no, lo que yo sí siento y lo que sí he notado es que muchas veces uno le pregunta a los universitarios cuál es la materia que más duro les dio o la que menos le importó, y la verdad todos coinciden en que es metodología. Yo no tendría problemas en que si ustedes dicen lo mismo de mi clase, pero por lo menos sí espero que al final haya cosas que hayan aprendido, que digan, uy, esa materia yo no la tomaría por una segunda vez, definitivamente no, fue lo peor que me pudo haber dado Alex y lo peor que me pudo haber dado la carrera, pero que al final se diga que aprendieron. Me preocupa un poco cuando llegan casos, porque sí los he visto, de gente que definitivamente o sea, no aprendió nada, por decirlo de la mejor manera. ¿Sí está claro? Entonces, por eso les estaba preguntando. Dicho eso, y también dándole un poco de tiempo a que la gente entrara, porque hay 22 estudiantes apenas hasta ahora, no sé por qué. Entiendo que está jugando Colombia, pero eso no será una excusa. De hecho, voy a pasar lista, y no por malo, sino porque tenemos la orden de comenzar a pasar lista. Y sí es verdad que hay gente que, mira, falla un montón. O sea, que yo prácticamente me he visto sus nombres, a pesar de que yo estoy poniendo como asistencia a todo el mundo, pero no. Entonces, voy a pasar lista, pero dándole tiempo un poco a que vayan entrando más personas. Sí quería como hacer unas aclaraciones para la próxima semana. La próxima semana tenemos el parcial, pero como todos ustedes saben, el parcial es un
video que hay que hacer, ¿sí? No sé si estén aquí las personas con la duda, pero me han estado preguntando algunas veces de si en el video tenemos que salir nosotros. Profesor, ¿hay alguna posibilidad de que el video lo hagamos en off? Profesor, ¿hay alguna posibilidad de que el video de pronto no tengamos que salir nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de que X, Y, Z? Y yo me quedo como, no hay, o sea, no es que no hayan posibilidades de que no puedan salir ustedes en el video, es que no hay ninguna posibilidad de que salgan. O sea, no pueden salir, no van a salir. Imposible, lo más que pueden hacer es salir como muñequitos si hacen una animación. De resto, ustedes no van a salir. Que si pueden tener la voz en off, pues es lo que espero. Es un video tipo, no digamos tutorial, pero sí de este tipo, un video dinámico, pues de hecho no tienen por qué preguntarme si la voz va a ser en off. Tiene que ser en off, ¿sí? Entonces sí quería comenzar haciendo esa aclaración. Y lo otro es preguntar si es que tienen muchas dudas o si fue que la clase pasada no fui claro. No, profe, yo sí tengo una pregunta y es con respecto a las voces en off. Usted dijo que a usted le gustaba que hubiese un contraste de hombre con mujer, ¿cierto? Ajá. Entonces, Sí, sí, dime. podría meter la voz de una amiga para deleitar su oído. No. Okay. La razón muy simple, porque tú tienes un grupo, eso lo dije fue para que las mujeres del salón o los hombres del salón no se quedaran por fuera. Por ejemplo, supongamos que te digo yo, Georgette está en un grupo donde está ella y está también Daimer y está también Jeffrey. Entonces, supongamos que habla Daimer, habla Jeffrey, entonces como que, bueno, pero vamos a hacerlo solo en voz masculina porque nosotros somos mayoría, entonces la voz de Georgette se quedó por fuera. Eso lo hacía era para que pudiera, para que no estuviera a cargo de una sola persona la voz. En el caso de ustedes son 3 hombres y no hay ningún problema en que los 3 hombres hablen, así todos sean voz masculina. ¿Sí? O sea, eso lo hice sobre todo porque yo sé que muchos estaban pensando decidir, tenemos que decidirnos por un género, y entonces fue como pues para no hacer eso, mejor vinculemos otra voz. Pero si la persona no está en tu grupo, no veo la necesidad. Si tienes 3 personas. ¿Sí? Además, es una exposición, de alguna manera es una exposición, no hay que verlo como una exposición, pero de alguna manera es una exposición y no vas a aprender una persona, no vas a poner una persona que no está en el grupo que se aprende otra exposición, ¿no? Básicamente por eso. Una pregunta, ¿cuándo es la semana 11? O sea, ¿para qué fecha es? ¿Para la semana que viene o para la que viene más arriba? No, la semana que viene es la semana 10. Ok. Por eso, pero los parciales son la otra semana. Sí, y desde el principio que hablé del video, a principio de semestre dije que no iba a ser no iba a ser en la semana, que el video no iba a ser para la semana de parciales, sino para la semana siguiente. Y la excusa que di fue que como son videos cortos, yo los puedo revisar rápido. Entonces yo los reviso el mismo día que los entreguen o un día antes y las notas igual van a salir. Obviamente, como me lo van a entregar martes, la nota no va a estar tan rápido como la del último corte que el siguiente martes ya estaba, porque ya estaba el siguiente martes, pero sí va a estar en la semana de notas, perfectamente va a estar en la semana de notas. O sea, profe, el video tiene que estar listo para el próximo martes. O sea, el próximo martes, ¿para cuándo? ¿Cuál es la fecha, Ricardo? Dime. 27. 27. No estoy seguro, no he mirado el calendario, pero sí debe ser como esa fecha, porque es 20 y pico. De hecho, creo que lo puse en Proyecto E. Dado eso, la próxima clase voy a hacer un quiz, sí, pues vamos a llamarlo quiz, evaluando conocimiento. Es un quiz obligatorio. ¿Qué quiero decir con obligatorio? Que no es como estos otros quizzes que son de que, pues para tomar puntos, creo que con ustedes no lo he hecho mucho, pero son para tomar puntos y tal. No. Va a ser un quiz obligatorio para medir conocimiento. ¿Qué cuesta para el corte? Claro que cuesta, por eso es obligatorio. ¿Y cuánto va a costar? No sé, yo me imagino que como un 20%, quizá le pongo un poco menos o un poco más, todo depende. Por ahora, mi plan es que cueste el 20%. Y va a costar. Estoy haciendo esa aclaración y la estoy diciendo ahora porque no quiero problemas con Internet. Pero incluso, así hubiera problemas con Internet, hay gente que sí está y sí los hace. Es decir, hay gente que de pronto tuvo una falla de Internet ese día y se rebusca. Pregúntenle creo que fue a Luisa y a Georgette. Luisa no está aquí, pero creo que a Georgette se está, que por ejemplo la vez pasada le dije, pues no sé, y ellas solucionaron el problema y encontraron Internet. Pero lo estoy diciendo sobre todo porque hay gente que ni siquiera entra a clase y luego dice, ay, es que no lo pude hacer por X o por Y razón. ¿Me lo puede hacer ahora? No. Va a ser un quiz en la clase obligatorio de unos 10 minutos, 15 minutos. Ustedes se demoran mucho más. Vamos a ponerle 20. De unas 10 preguntas muy simples, pero va a ser en la clase y todos tienen que hacerlo. ¿Qué está claro? No es participación. No es que el que no lo hizo no hay problema, solo que se le resta. No, es un quiz que va a ser parte del corte. ¿Sí?
¿Dudas? Hola, ¿estoy hablando solo? No, profe. Profe, ese quiz va a ser como los... Como los de siempre. Como los de siempre, un quiz de autorrepetición no, de autoevaluado, pero no les voy a pasar la respuesta. Voy a decir algo y de pronto la persona con la que lo estoy diciendo sabe que lo estoy diciendo, pero no se lo estoy diciendo por malo, no a esa persona se lo estaré diciendo por malo, pero yo sé que existe la posibilidad de que ustedes se copien. Yo sé que existe. Yo sé que pueden compartir esa pantalla, sé que en algunos casos de pronto alguno resuelve, y entonces, me salieron malas tal y tal, y se las pasa al compañero y le dice, mira, estas fueron las malas. Y eso puede pasar. Yo sé que eso puede pasar. Dicho eso, había decidido que quizá no hacer más ese tipo de quiz, pero también dije, bueno, hay gente buena de este salón, gente realmente buena, que ha sacado 3.5, 3.7, 4, cuando hay gente que fácilmente podría sacar un 5, porque han demostrado en todo el tiempo que los conozco ser mejores que un 3.5. Entonces dije, bueno, es injusto que yo quite un tipo de prueba que realmente unos la hacen muy honestamente, porque quizá haya algunos que no la hagan honestamente. Entonces por eso decidí quedarme. Pero si quisiera hacer esa salvedad de que yo sé, lo sospechaba, pero por ahí alguien me confirmó un dato, sospechaba de que hay gente que se copia y pues yo no puedo hacer nada realmente, o sea, ante eso que puedo hacer yo. Profe, usted puede evitar que se muestren los resultados al final del examen. Eso fue lo que decidí, muy bien, exacto, eso fue lo que decidí, dije, bueno, así me toca enviarle a cada uno porque luego comienza, yo no he recibido, pues lo ideal sería que nadie, que no recibiera nadie su resultado para que así no se lo puedan compartir. Eso fue lo que decidí. Porque había pensado quitarlos, pero como te digo, se me hace injusto porque creo que hay gente que sí le mete, ¿cómo es que dicen por ahí? Le mete no sé qué cosa, en fin. Bueno, dicho todo eso, vamos a comenzar porque ya estoy quemando mucho tiempo, ya le di bastante tiempo a la gente. Y ábrete. Y vamos a comenzar. Para el día de hoy... No está compartiendo pantalla. No te preocupes, sé que no estoy compartiendo, es que estoy terminando de descargar unas cositas. Igual podría compartirlo en lo que las descargo, pero estoy descargando unas cositas. Voy a compartir pantalla. Eso no era lo que iba a decir, pero es lo que voy a hacer. Para comenzar. Esto está lento. ¿Por qué estoy cargando? No estoy cargando. Lo siento. Bien, ahora sí. Antes de comenzar, y en lo que se va compartiendo la pantalla, quisiera hacer una pregunta. ¿Quiénes de los aquí presentes? Esta clase es una clase que de alguna manera debe servir para cuando ustedes lleguen a sus trabajos de grado, es decir, el próximo semestre que hagan anteproyecto y octavo. ¿Quiénes de aquí han pensado hacer trabajos? Hay dos modalidades, yo creo que los expliqué al principio, hay dos modalidades. Investigación tradicional y creación. Creación son los que hacen algún tipo de documental o algún tipo de propuesta para redes o algo así por el estilo. ¿Quiénes aquí creen que van a hacer trabajo de creación? O sea, ¿quiénes han dicho? No, a mí me gustaría... Yo le estuve comentando la semana pasada y voy con Jason. Ok, así es una creación, ¿no? Ok. ¿Me estabas diciendo, Isaac? Que yo también creo que voy a hacer un trabajo de creación. Ok. ¿Quién más? Posiblemente yo. Ok. ¿Quién más? Lo estoy preguntando porque algunas de las cosas que estamos viendo sirven, hay que dividir entre lo que es la metodología de un proyecto de creación y la metodología de una creación. José David, que estaba preguntando mucho en la clase pasada y que yo estuve hablando y estuve diciendo, bueno, puedo utilizar historia de vida, realmente esa sería la metodología para ir a hacer su trabajo, pero cuando él redacte su proyecto, va a tener que utilizar otra metodología posiblemente diferente. Una cosa es la metodología con la que usted filma y la otra es la metodología que lleva su tesis. Entonces lo estaba preguntando y sí me gustaría tenerlo claro, porque de pronto nos va a tocar un día robarnos una clase que no está estipulada para eso, para dar como algunas pequeñas pautas, ¿no? O por lo menos para ir tratando de incluir. Entonces, por eso lo preguntaba y me quería saberlo, pero igual, si por ahora
Si por ahora la mayoría está empezando en tradicional, seguimos con tradicional, pero sí agradecería a los que están haciendo creación o que piensan hacer creación, que me pregunten, ¿no? O sea, que pregunten durante la clase, profesor, y si yo quiero hacer un documental, ¿eso me sirve? Para entonces yo mirar a ver y en algún momento dado retomemos ya los de creación concretamente. Eso por una parte. Por la otra, sí también señalar que como yo hoy, tengo sueños, como cosa rara. Sí señalar que de pronto al final no cumpliremos completamente con el programa, eso es algo que había pensado, pero dado el hecho de los posibles inconvenientes que tienen para comprender, yo prefiero mejor que todos los temas queden lo más claro posible a ir corriendo. Es decir, esta clase, la clase pasada que fue de etnografía, y esta que viene hoy, que vamos a ver si podemos hablar de 2 métodos, se supone que yo las doy todas en una sola, pero eso queda como muy bajo presión. Entonces mejor vamos lento, tratando de tener la garantía de que ustedes van a poder aprender al máximo, ¿sí? La vez pasada estuvimos hablando de el método etnográfico, ¿cierto? Voy a hacer solamente un recorrido. Recordamos ya que el método etnográfico básicamente es ir, meterse en una comunidad, trabajar con la comunidad, estar con la comunidad un cierto tiempo para interactuar con la comunidad y al final ofrecer unas conclusiones sobre esa comunidad. También quise dejar claro que esa comunidad generalmente, o por lo menos así comienza el método, es un grupo de indígenas, un grupo apartado, un grupo que no está en contacto con la sociedad, pero que en la actualidad ese tipo de cosas se pueden hacer con pequeños grupos aquí en la misma ciudad. Por ejemplo, si usted se pone a analizar los estudiantes de un salón de clases para mirar a ver cómo se vuelven amigos, cómo se da la camaradería, quiénes se vuelven los líderes, usted estaría haciendo una etnografía. Sebastián Dueñas, en cuarto semestre, el semestre pasado, él estaba con otra persona, pero este semestre cambiaron, hablaron sobre un documental sobre un asilo. Una idea que de entrada suena rara. ¿Un documental en un asilo? ¿Eso para qué? O sea, ¿de qué sirve un documental en un asilo? Bueno, si somos honestos, muchos de los grandes documentales del mundo están basados en cosas muy sencillas. No están basados en estos temas del tipo el consumo de drogas en tal sector. No, sino que son temas un poco más humanos, más naturales, más simplistas entre comillas, y ellos optaron por hacer un asilo. La idea es que ellos hagan una etnografía y la idea es que se vayan a un asilo a hacer un documental en un asilo. Preguntarán, ¿pero qué tiene de interesante un asilo? Simple. No es tan popular como la gente cree. Realmente nosotros no tenemos idea qué pasa en los asilos. No tenemos idea qué pasa con los ancianos. No tenemos la más remota idea. Les pongo un ejemplo. Yo hace algunos años estaba haciendo unas entrevistas en Ciudad de México y no conocía a nadie porque nunca conocí mucha gente y resulta que a mí un profesor me dijo, yo solamente sé de alguien que te puede ayudar y es alguien que trabaja en un asilo y ahí viven muchos ancianos. Si no tienes problemas, ve y entrevista a los ancianos. Y yo fui y fue como conocer una realidad diferente, porque te imaginas los ancianatos de cierta manera y me di cuenta que no, los ancianos están solos, están todo el tiempo como sentados, los atienden mucho, pero ellos están como sentados, como interactuando entre ellos. Hubo uno que le comencé a hacer una entrevista y me estaba contando la Biblia entera, pero era evidente que él estaba haciendo eso, era porque alguien lo estaba escuchando y él no quería que dejaran de escucharlo. No es porque las enfermeras se portaran mal, es porque realmente él quería toda la atención. Entonces, ese tipo de cosas en ese trabajo de Sebastián pueden ser muy interesantes y pueden arrojar un producto muy bonito, sin necesidad de que fuera el tema así más controversial del mundo. Ese tipo de trabajos se utilizaría un método etnográfico. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque bueno, porque a veces no es necesario que tu trabajo sea con una comunidad de indígenas, sino que puede ser con una población X, una población cualquiera, ¿sí? Pueden hacer un trabajo etnográfico, por ejemplo, ahora que está el partido ahora mismo, con una barra, de pronto se hacen parte de una barra, ustedes conocen alguna barra, se meten a la barra, van con la barra al estadio para hacer un trabajo etnográfico con la barra, y van haciendo el documental. La barra, no sé, ¿cómo se llamará la barra del Real Cartagena? No tengo idea. Pero la barra X, una aproximación más allá de la violencia, una vaina, no sé. Sí, todo uno puede hacer etnografías de ese tipo, no tiene que ser una cosa tan gigante. Entonces, si alguien va a hacer un documental y quiere hacerlo con un método etnográfico, simplemente es irse e interactuar con un grupo que puede hacer cualquiera. No hay que pensar que la etnografía siempre tiene que ser con grupos indígenas metidos en el monte. ¿Sí? Bien, eso para recordar un poco.
Decíamos que, bueno, hay unos deberes del investigador que debe participar en la vida social, por eso les decía en el caso de la barra brava, que pues usted se mete a la barra brava, usted se viste como la barra brava, usted va. Si yo hiciera una etnografía de la barra brava, tengan la plena seguridad de que el Junior de Barranquilla es como la última o la penúltima cosa que menos me importa en la vida, pero obviamente yo fingiría y gritaría y me aprendería los nombres y todo, y aprendería de fútbol, que no sé, con tal de hacer mi etnografía. Eso toca hacerlo, hay un compromiso. Irónicamente, en esta foto, él está vestido muy occidentalizado, mientras que él está muy indígena, pero lo que pasa es que hay que mirar, hay que medirse, ¿no? Él tampoco puede, primero eran los inicios, ¿no? Malinowski no era experto en etnografía porque apenas el método estaba comenzando. Y segundo, tampoco puede vestirse completamente como ellos por aquello de apropiación cultural. O sea, tampoco puedes apropiarte de la cultura del otro, sino que trata de tener la pinta más fresca, las cosas más frescas. Generalmente para los antropólogos, los mismos indígenas terminan acogiéndole, regalándole cositas, que le regalan el collar, úselo, lúzcalo. Igualmente, si están trabajando con un grupo, por ejemplo, con alguien de la barra brava, de pronto hay alguien que dice, hey, tú me caíste bien, te voy a regalar esta camiseta del Junior, te la regala y ahí tú consigues tu camiseta, ¿no? En ese caso sí hay que vestirse como la barra, pero uno tiene que ir mirando como quién se puede comportar uno y como quién no, pero siempre con una actitud muy abierta a todo lo que le proponga. ¿Sí está claro? Por eso, si usted se va a meter a trabajar con una comunidad indígena, cuando esté allá arriba en la sierra, no se ponga a decir que usted no va a chupar del poporo. Le tocó chupar del poporo lleno de baba. Le tocó porque así es la vida. ¿Sí? Bien. Bueno, ya hemos hablado, no sé si ya vamos a hablar de esto, hablamos de que pues hay preguntas de investigación, las preguntas de investigación se formulan teniendo en cuenta el grupo, es tratando de interpretar la cultura del grupo, cómo el grupo se comporta. Por cultura no debemos entender solo lo que tiene que ver con collares y bailes y todo lo demás, sino con todo, ¿no? En el caso de los muchachos de la barra brava, pues ellos tienen su cultura, una cultura de comportarse, cómo se van ellos. Por ejemplo, yo antes vivía en Soledad, aquí en Barranquilla, y el estadio queda una media hora más o menos caminando, unos 40 minutos. Y la dinámica es que la barra brava de Soledad se iba a pie. ¿Por qué? De pronto tenían parabuses, posiblemente, pero era como una dinámica, era un tipo de comportamiento que ellos tenían. Eso es un comportamiento cultural de su grupo. Eso habría que analizarlo. No hay que pensar en cultura como baile, danza, no, no necesariamente. Todo eso se le hace un seguimiento, eso se va anotando y se va registrando. A donde quería llegar era aquí, a las técnicas y los instrumentos, porque sé que esto no lo hablamos. Generalmente en la etnografía se usa, por ejemplo, la observación, es lo que más usamos, observamos directamente lo que está pasando. Hay dos tipos de observación, pero no vamos a hablar de ellas hoy, porque de ellas vamos a hablar en una clase, como en 2 o 3 clases, pero hay dos tipos de observación, la participante y la no participante. Eso sí creo que lo dije. La participante es cuando usted interactúa, habla, vio algo y lo pregunta. La no participante es cuando usted se queda como un mueble sentado sin hacer nada. O sea, usted solamente anota los datos y ya. Se recomienda no, es obligatorio para la etnografía que la observación sea participante, que usted se vuelva parte del grupo, para que lo puedan aceptar y para que pueda entrar en confianza. Se hacen entrevistas, una entrevista sobre cosas, uno ya puede tener como unas ideas de quién va a entrevistar a uno. Ya les dije la clase pasada que uno se hacía pana, como quien dice, de los líderes y los entrevistaba, y uno entrevista a la gente sobre sus comportamientos. No son entrevistas formales, usted puede estar en una comunidad. Imagínense que ustedes están trabajando con un barrio. Madres cabeza de hogar del barrio X. Digamos que hay una asociación de madres cabeza de hogar en un barrio, en el barrio X, y ellas tienen un grupo de apoyo para niños con problemas en el barrio. Entonces resulta que son un grupo de madres, hay 10 madres, que a pesar de que no tienen marido, ellas decidieron que ellas querían armar una especie de fundación para favorecer a los niños, la nutrición de los niños en ese barrio X. Entonces ellas se reúnen, les hacen actividades, todo lo demás, porque, bueno, ellas no quieren que esos niños tengan una vida de violencia, y aparte de eso hay unas niñas, ellas no quieren que
que cometan los mismos errores, entre comillas, y se embaracen pronto y se vuelvan también madres cabeza de hogar. Ellas tienen su pequeña fundación y ellas organizan almuerzos, hacen almuerzos al mediodía, invitan a los niños y entonces usted va a hacer una entrevista. Usted no tiene necesariamente que decirle, mire señora Juana, yo le voy a hacer una entrevista el sábado, entonces yo vengo a las 4 de la tarde y a esa hora usted me atiende, ¿le parece? No. Usted puede ir haciendo la entrevista en un proceso. El día que ella esté cocinando, usted dice, voy a venir a hablar. No, mijito, no vengas a las 12 porque a las 12 estoy cocinando. No, no se preocupe. Si usted me puede responder mientras usted cocina, yo vengo. Y usted se sienta, habla con ella y usted mientras la ve que ella está pelando las papas, usted le pregunta, ¿y ustedes cómo comenzaron esto? ¿Y por qué? Y doña Juana, cuénteme su vida. ¿Usted por qué le nació esto? ¿Qué? ¿Usted es madre cabeza de hogar? Sí, claro, yo soy madre cabeza de hogar. ¿Y por qué cabeza de hogar? ¿Sí? O sea, de una forma como muy normal, muy natural. Dime. Sí, eso era justo lo que le iba a decir, que si se hacía que no fuera tan evidente como que sintiera la presión de que estaban haciendo una entrevista, sino que lo tomaran como una charla casual, Exacto, decirlo así. exacto. Desde el momento que usted coge a la señora Juana y le dice, siéntese aquí que vamos a hablar, se rompió la naturalidad. De pronto la señora Juana le tiene mucha confianza, pero hay que tratar de ser muy naturales. Por eso es un trabajo muy bonito, pero también hay que tenerle paciencia. Porque imagínense que la señora Juana está haciendo su sopa, está picando las papas, y de repente como que, anda, se me olvidó, no saqué la carne de la nevera y no la he descongelado. Y entonces ya ahí usted sabe que tiene que tener paciencia porque posiblemente la señora Juana la va a sacar, la va a poner, se va a estresar, entonces usted le va a bajar un poco a la intensidad de sus preguntas, porque aparte de eso, le va a dar pena a usted le va a dar pena porque va a decir como que, anda, y de pronto esta señora le pasó esto por culpa mía. O sea, de pronto yo estoy hablándole tanto que la distraje y ella se lo olvidó, entonces usted le va a bajar 2, le puede hasta preguntar si quiere y le dice, anda señora Juana, anda, disculpe, ¿será porque yo estoy aquí molestándola tanto? Ay, yo también tan imprudente, usted como muy ameno, y verá la reacción de la señora, ella le dirá, no, mijito, es que ando, mejor dicho, con unos problemas que estoy olvidadiza. O le dirá algo como, no, no, claro que no, ¿cómo se te ocurre? Y usted se va a dar cuenta enseguida de que fue culpa mía. Sí, pero muy natural. Bien, dicho eso, no quiero echar tanta cháchara, pero creo que me emociona hablar de estas cosas. Usted busca documentos, papeles que encuentren de pronto, si ellas llevaban de pronto un registro de cosas, de pronto hacían como diarios de campo, como que contaban, hacían resúmenes de lo que habían vivido. Usted los puede tomar para incluirlo. Pueden hacer reuniones o grupos focales. Reuniones de grupo era aquí, no grupo, y grupos focales. Ahí sí necesita que las personas se sienten alrededor y comiencen a discutir un tema. Eso usted verá si lo hace o si no lo hace. Puede buscar biografías, le puede pedir a las personas que le cuenten en una hoja. Señora Juana, yo quiero que usted me cuente en una hojita, que si puede, me puede escribir como para dentro de una semana, como su biografía, saber cómo fue su caso, cómo le pasó lo que le pasó, cómo se convirtió en madre cabeza de hogar teniendo 16 años, y que ya se lo cuente, imágenes, si tienen fotos, si es una fundación, todas las fotos que tengan, los chamacos de la Barra Brava, por ejemplo, cuando se fueron para Cúcuta, las fotos en el bus, que se las muestren, todo eso les sirve para ustedes. De pronto que les cuenten un poco en las biografías, que les cuenten cómo se hicieron parte de la barra, y datos secundarios, todo lo que encuentren de más, de pronto noticias del periódico, si hay noticias del periódico que hayan hablado de la barra X hizo desmadres en tal lugar, o la barra X hizo una campaña de entretenimiento para niños en un barrio, eso lo pueden tener en cuenta, y llevan ustedes un diario de campo, creo que ya lo había mencionado, que es donde ustedes van escribiendo todo lo que van observando, porque una cosa es observar y la otra es llevar el diario de campo. Acuérdense que uno observa cosas y luego a uno, ¡pim!, se lo olvidan. Entonces uno va llevando su diario de campo y va escribiendo las cosas. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profesor. Ninguna. Vale. No quiero que queden dudas sobre la etnografía porque les voy a poner 2 trabajos finales. Uno va a ser algo muy pequeñito sobre cuál creen ustedes que puede hacer su trabajo de tesis opcional,
opcional. O sea, de pronto ustedes están empezando ahora en su trabajo de tesis y de pronto en 3 meses dicen, uy, no, me encontré este tema y es fantástico. Entonces, quiero que vayan pensando su trabajo de tesis. Algunos ya tienen una noción, otros quizá la están pensando. No quiero que se maten la cabeza. No quiero que hagan lo que mucha gente hace, que es que escoja un tema de tesis bajo presión. Sí, escójanlo para la clase, pero no tienen que casarse con él. Yo quiero hacer un documental sobre el aborto en Cartagena, así bien dramático, típico tema. Bueno, lo siento si ofendí a alguien porque de pronto alguien quiere hacerlo. Pero pueden tomarlo, pero pueden ir pensando otro a futuro. Pero lo que quiero es que tomemos como un tema para ofrecer como la metodología así muy breve, muy sencillita de trabajo final. Y por el otro, que es el que más me interesa, es que de trabajo final en parejas van a hacer una etnografía. ¿De qué? No lo sé. Ese trabajo se lo dejo a ustedes. Busquen un trabajo interesante, algo que ustedes consideren que puedan observar, y lo van a observar, y van a relatar, y van a escribir su etnografía. Una etnografía, antes de que me pregunten, antes de que me pregunten, sí, eso es del tercer corte. Antes de que me pregunten, una etnografía lleva meses, años, tiempo, bueno, años no, a veces sí, a veces no. Meses, tiempo, dedicación, entrega, olvidarse de que el planeta existe y dedicarte a eso. Eso yo no lo quiero, pero sí quiero como un trabajito que sea más o menos decente. Cogemos un tema y usted, por ejemplo, si puede hablar con esas personas o irse a mirar ese grupo una vez a la semana, usted va, como es en pareja, una vez va usted, la otra va su compañero, van llevando su diarito de campo y como algo muy pequeño, algo no tan... Claro, si alguien me dice, profesor, yo tengo la posibilidad de irme para la Sierra Nevada de Santa Marta 2 meses y internarme con los COGI, vaya, mijo. Pero yo no espero eso, espero solamente algo como una práctica, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Usted recuerda que yo le había comentado, pues ya en varias ocasiones he puesto el tema Sí. Sí, yo continúa. decía sobre la importancia de la oratoria en los colegios. En caso de que yo quisiera hacer ese trabajo, ¿se podría emplear el método etnográfico y a mí me tocaría entrar en los salones y ver cómo ellos se desenvuelven en cada clase? Sí, perfecto. Sí, tú puedes ir y mirar. Por ahora harías una etnografía como diagnóstica, como quien dice. Puede ser, puedes utilizarlo como ejemplo, te va. Y miras a ver, hablas con la profesora de español, le dices para que los ponga a hablar y tal, miras para ver cómo hablan entre ellos como niños. Me parece perfecta la idea, me parece que es un muy buen indicio porque en voz baja te puede servir hasta de diagnóstico para luego hacer tu propuesta más grande. Puedes hasta aprovecharlo y realmente hacerlo. Bueno, yo sé que tú haces tus trabajos muy serios, pero digo, hacerlo mucho más serio para que puedan aparecer, pueda servirte a futuro. No, todavía estoy hablando, Marta. ¿No me escuchan? Por un momento se cortó, creí que había sido internet. Ok. Profe, si fue algo, por ejemplo, ya tuve la oportunidad de realizar, por ejemplo, yo estuve en Palenque e hice algo parecido, que fue con unos señores de allá, y ellos me brindaron hospedaje. Yo tuve que vivir como ellos viven, que eran como en camas de cemento. Entonces dormí en esas camas de cemento, me tenía que bañar afuera, comía lo que ellos comían, dormía a la hora que ellos dormían, que eran como 7 de la noche, por ahí. O sea, eso lo puedo recrear. Pues si tienes los documentos y si tienes cosas y si tienes como mayor información, sí, podríamos discutirlo mejor, porque la idea es que vivieran la experiencia ahora ya sabiendo. Es que en esa época de pronto tú estabas haciendo una etnografía y no lo sabías. Y pues lo chévere sería que ya tú fueras como sabiendo, no, yo voy a estar pendiente, y que escribas y cosas, para irlo armando. Hay que mirar a ver qué tienes para ver si te sirve. Pero eso pudo haber sido una etnografía en su momento. Eso sí es cierto, eso pudo haber sido una etnografía en su momento, de vivir como ellos. Bien. Profe, y en caso tal, porque hacer esa etnografía incluiría salir. Las personas que no pueden salir por la situación sanitaria, ¿cómo harían? Pues no sé, tienen que pensar un tema en el que no les implique salir demasiado. Hay etnografías virtuales, de hecho. Hay etnografías que son virtuales. Si alguien realmente no puede salir, que le resulte imposible, pues habría que mirar a ver cómo selecciona un tema que pueda serle útil. Por ejemplo, puedes hacer una etnografía de la tienda de la esquina de tu casa. Y eso obviamente implica ir a la esquina, pero implica que está cerca de tu casa. Puedes mirarla desde la distancia, no tienes que ir a la tienda, la puedes quedar en la esquina parado. Por ejemplo, en la esquina de mi casa hay una tienda. Y realmente si yo me quedo en la esquina de este lado, no tengo por qué chocarme con nadie porque por ahí mi gente pasa. Entonces, algo así. Hay que buscar algo que se acomode a la situación en la que está. ¿No? Eso también es cierto, eso es un buen punto.
Hay que buscar algo que se acomode a la situación en la que estamos. De pronto tienes algún hermano que juegue fútbol. Bueno, ahora mismo nadie está jugando fútbol por el COVID, precisamente. Pero algo así, algo que pueda adaptarse, una tienda, una etnografía de una tienda, que gente viene a comprar, cómo es la gente, cómo interactúan, cómo hablan, ¿sí? Igual la idea es que sea en parejas. Hay que pensarlo bien porque de pronto en parejas puede que sea complicado porque a uno no le resulta trasladarse. Entonces, si alguien la va a hacer individual, puede hacerla individual. ¿Sí? La idea es echarle cabeza para ver. De cualquier manera, también hay etnografías virtuales. También se pueden hacer etnografías virtuales, pero observando grupos, ¿no? Igualmente a Andrés le dije que podía hacer esa etnografía en colegios, pero es cierto que no puede porque los colegios están cerrados. Vamos a mirar. Yo realmente lo había pensado, pero no había tenido en cuenta lo del COVID. Pero, profe, supongamos, o sea, esa idea de Andrés, todo se puede coger, pero supongamos que yo tengo a mi hermano que estudia en clases virtuales, puedo hacer una etnografía de cómo son las clases virtuales de mi hermano, o sea, de ese curso, de ese salón. Sí, podría ser. Eso podría ser. Profe, una pregunta. ¿Usted tiene alguna guía de alguna investigación etnográfica o podemos buscar cualquiera en internet que nos sirva de guía? Pueden buscar en internet, yo no tengo ninguna realmente. Pero eso sí, siempre pensando que la etnografía que les estoy mandando a hacer es mucho más pequeña que esa. Es una pequeña pruebita. Esto es una torrejita, esto es un slide, ¿cómo se llama eso? Una tajadita de pudín de la torta de 3 pisos. Profe, pero de igual forma usted nos va a dar los pasos y la guía para hacer la etnografía como usted la quiere, ¿no? No. Una etnografía es algo que va a surgir. Parte de lo que hemos dicho en la clase es que una etnografía va surgiendo a medida que uno va avanzando. Entonces tú te irás dando cuenta en qué te fijas y en qué no te fijas. Ya sabes qué cosas podrías hacer. Puedes observar, puedes preguntar, puedes hablar con el profesor de la clase de tu hermano, por ejemplo. Háblate con el profesor y dile, profesor, yo quiero observar su clase por esto, por lo otro. Te hablas con el profesor, te hablas con los compañeritos de tu hermano virtualmente. Pero eso lo decides tú, porque eso lo decide el etnógrafo. ¿Sí? No hay una guía per se. Y al final tú ofrecerás unas conclusiones de lo que observaste y de lo que pudiste descubrir de tu observación. Ahí podríamos discutir un poco cómo organizarlo, pero no hay una guía, no hay una fórmula mágica para hacerlo. Bueno, listo, bro. Bien. Bueno, dicho todo esto, ahora sí quiero que entremos a otro método. Podríamos de pronto, cuando pensé lo de la etnografía, que lo pensé el domingo, no pensé en las dificultades que podía tener el COVID. La verdad no sé por qué, no se me pasó por la cabeza. De todas maneras puede utilizarse otro método, que es el método biográfico, historia de vida o estudio de casos. Eso podríamos mirarlo en el proceso en los que vamos mirando. Quizás habría que ampliar el trabajo a haga algún método, no necesariamente la etnografía. Ahora vamos a hablar del método biográfico e historia de vida, que tiene un aire a la etnografía, porque todos, al fin y al cabo, casi todos se parecen, pero que es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el método biográfico generalmente sí necesita la observación, pero más que la observación necesita relatos, necesita escuchar a las personas y con base en lo que las personas dicen es que se construye o se habla en la investigación. Yo invito, ojalá ustedes que están en tercero, yo los invito a que hagan documentales o investigaciones sobre personas. Yo creo que eso casi nadie lo hace. Y yo creo que en Cartagena hay personas de comunicación bien importantes que vale la pena conocer su historia, ¿no? O sea, como yo no conozco a nadie, pero yo me imagino que habrán locutores bien importantes, personas bien importantes que hayan sido determinantes en la comunicación y que uno pueda, de pronto no hay investigaciones sobre esas personas y alguien puede tomarse el trabajo de decir, yo quiero contar la historia de Sutanito. Por ejemplo, en Barranquilla, no sé Cartagena, pero en Barranquilla, Jorge Cura es una figura importantísima de la radio y es una figura importantísima para Telecaribe. Y que yo sepa, no hay ninguna información sobre Jorge Cura. No sé si saben quién es Jorge Cura. Me imagino que sí. Entonces alguien puede decidir, yo quiero contar la historia, la biografía de Jorge Cura, como periodista, cómo decide ser periodista, qué le ha dejado el periodismo, qué ha aprendido del periodismo, y alguien decide hacer una investigación de esta persona. No es una investigación gigante, pero es una investigación bonita porque de alguna manera le rinde tributo a personalidades de la comunicación que son importantes para la comunidad y que nadie tiene en cuenta.
Hay un señor, no me pregunten cómo se llama, sé que muchos lo conocen, pero yo no, porque no soy cartagenero, lo siento, pero hay un señor que hace doblaje en Cartagena, o hizo doblaje en el pasado. Yo me enteré el semestre pasado por una tesis de unas chicas que se estaban graduando. Y este señor, todo el mundo habla de él como si fuera una persona muy importante. Y fíjense que ese día, en la sustentación de trabajo de grado, nos enteramos de que el señor también había hecho doblaje. Y fue como, oh, wow, esta persona que es súper, es todavía más súper. Y entonces de personas así se pueden hacer historias de vida, contar la biografía, lo que determinó esa persona para la comunicación, lo que determinó esa persona para los medios, lo que representa para Cartagena, ¿no? Eso se puede hacer. Es como si alguien decidiera contar la biografía de Juan Gosaín. Claro, nadie va a contar la biografía de Juan Gosaín porque eso es como un tema, Juan Gosaín es una figura nacional. Yo estoy hablando de figuras más pequeñas a las que ustedes puedan tener acceso. Dicho eso, vamos a hablar del método biográfico. El método biográfico inicialmente es eso. Inicialmente es, yo voy a contar la historia de una persona que sea importante, porque yo la considero importante. Los uribistas aquí pueden decir, yo quiero contar la historia de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe es el salvador de la patria. Entonces se deciden irse allá, irse al Ubérrimo, a la Bérrimo, no me acuerdo cómo se llama, ahora que está libre, y entonces le hacen entrevistas y todo, y hablan con él para contar su historia. Eso es el método biográfico, cuando uno simplemente decide que su investigación va a girar en contar la vida de una persona que sea importante, entre comillas, o que no lo sea, pero que sea importante. Una persona que sea importante, me da un segundo en lo que se abre esto. Una persona que sea importante en términos de relato. Puede ser sobre una persona importante para el campo o una persona importante en términos de vivencia. ¿Qué quiero decir con eso? Pueden relatar, en este tipo de investigación pueden relatar la vida de Juan Gosaín o la vida de cualquier periodista importante, la vida de cualquier figura importante, o pueden simplemente tomar una persona X cuya vida sea valiosa en su campo. Si en el barrio, vamos a suponer, si en el barrio Nelson Mandela hay una señora que es líder comunal y que se ha echado al hombro ese barrio por luchar por él y luchar por, qué sé yo, por cosas de ese barrio, aunque esa persona sea una desconocida para el resto de la ciudad, uno puede hacer una historia de vida de esa persona, ¿sí? Porque es una figura importante, no a nivel local, pero sí a un nivel, pues, barrial, por decirlo de alguna manera. Esa palabra es horrible, pero saben lo que quiero decir. O sea, para ese barrio es una persona importante. La historia de vida es un método que nos cuenta la vida de una persona. Y esa persona tiene que tener cierta importancia. No es que vamos a escoger a la vecina de al lado, que es chismosa, y uno entonces dice, voy a contar la vida de la vecina de al lado. No. Una persona que tenga algún tipo de importancia, que por alguna razón su historia de vida nos importe. ¿Sí? De pronto, para ahora, para la experiencia de aplicar un método antes de terminar el semestre, pues podríamos sí entrevistar a la vecina de al lado, porque ni modo, no podemos irnos más lejos. Eso se puede hacer. Pero incluso los podemos invitar también a que si consideran que su papá o su mamá es una persona importante, pueden hacerlo sobre esa persona. Yo sé, para todos su papá y su mamá son importantes, no me lo tienen que decir. Pero, ¿saben de lo que me refiero con importante? O sea, que sean personas que ustedes digan, uy, mi papá le tocó duro porque mi papá fue un señor que se quedó huérfano a los 5 años y le tocó así, y entonces, imagínense, lo mandaron a un orfanato y luego le pasó. O sea, que uno sienta que su vida es una vida de ejemplo, ¿no? Si uno siente que su vida es una vida de ejemplo, uno puede tomar a esa persona. No es que si su papá fue un señor que fue niño de papi y mami, que creció con su papá y su mamá, y a los 18 lo mandaron a la universidad y se graduó, y luego que se graduó consiguió un trabajo y compró una casa, se consiguió una esposa y luego nació usted. Pues hay que mirar a ver qué tan interesante es esa historia, ¿no? Lo que quiero decir es que tiene que ser en torno a historias importantes, historias interesantes, que tengan algún tipo de importancia. Y así funciona también con este método. Pregunta. Sí.
Bueno, en mi caso, como es una comunidad víctima de violencia, ¿tengo que buscar a una persona importante o me puede servir cualquiera, ya que, bueno, han sufrido Cualquiera. masacre? En casos como esos, cualquiera. En casos como esos, cualquiera. Listo, gracias. Tú puedes contar la historia de la señora Juanita, víctima del desplazamiento. O sea, el hecho de que sea Una víctima del pregunta, desplazamiento. las investigaciones etnográficas siempre son acerca de un grupo. Las investigaciones etnográficas sí, las historias de vida no. Estamos hablando ya de historias de vida, de otro método. Pero las etnográficas siempre son acerca de un grupo, que puede ser una comunidad grande o una más pequeñita o una muy chiquita. Nunca hay investigaciones etnográficas de una persona. De hecho, cuando son investigaciones etnográficas de una persona, es porque son historias de vida. ¿Sí? ¿Quién más me iba a hacer una pregunta? No sé si Cielo me iba a preguntar algo, me dio la impresión. Sí, los trabajos que vayamos a hacer tienen que ser temáticas que aporten algo a la sociedad o puede ser un tema así como por curiosidad más bien. Para mi clase, que aporten puede ser un tema por curiosidad. Por ejemplo, si hay una señora enfrente que es transexual, por ejemplo, y te interesa el tema porque pues, te da curiosidad saber cómo es eso, hágale. O sea, te da curiosidad saber cómo ella hizo su cambio de transición, hágale. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, pero hágale. ¿No? Y no es que eso no sea un aporte para la sociedad, sino que en este momento se ha vuelto algo común. No es una señora que va a cambiar el barrio. No. Pero claro, tú puedes. Solo que lo que digo es que sea una persona interesante. Bueno, yo me refiero a, por ejemplo, como si las personas que tienen o son enanas tienen alguna discriminación al momento de conseguir un trabajo o si se han sentido discriminadas en la escuela o cosas así, ¿sí me entiendes? Sí, perfecto. Me parece perfecto. De hecho, es un trabajo interesante hasta para un documental ya en grande, no solamente para mi clase. Es un tema muy interesante y creo que casi nadie lo toca. Sí, claro, tú puedes entrevistar un enano, no sé si ese término es correcto, ahora hay muchos términos que son incorrectos, no sé si ese es correcto, pero yo lo voy a decir así porque es el que conozco. Tú puedes entrevistar a un enano y preguntarle por su vida, fotos, cómo se sintió en el colegio, y hacer como un relato de eso, que tenga un fin. De pronto esa persona no tiene una importancia para la sociedad porque no la va a transformar, pero tu relato que hagas de esa persona podría tener importancia para la sociedad. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Bueno, entonces, el método biográfico consiste en eso. Puede ser también como preguntarle la vida, por lo menos a un indigente, a una persona de la calle, cómo importa ese momento. Sí, ¿cómo fue este caso de pasar de aquí, de ser esto a hacer esto otro? Claro, eso también se puede. ¿Cómo es su vida? Eso sí, también te recomiendo que, ojo, que no te atraquen ni te maten, pero sí. Profe, también, ¿cómo sobrevive un mototaxi con su sustento diario? Podría ser un tema. Sí y no. Sí, porque sí se presta para la historia de vida, pero ahí no sería recomendable que fuera una sola persona. A eso voy en un momento dado. Lo que pasa es que el mototaxista realmente está viviendo una etapa de su vida. A ti no te importa en nada cómo fue su vida en la niñez, a diferencia del caso que comentaba Cielo. El niño enano debió tener unas expectativas de la niñez y debió pasarle algo. Acá simplemente es que por una crisis económica a muchos les tocó ser mototaxistas desde hace 10 y 15 años. Entonces eso es más como un tema, más que la persona, nos importa el tema del mototaxismo. Y eso se puede abordar en la historia de vida, pero de otra manera. Allá vamos en un momento. Bien. Dicho esto, bueno, consiste en la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida de una persona, momentos especiales de ella o aspectos que se pretenden destacar. Básicamente es eso, de una persona, a veces no siempre de una persona, y de eso era de lo que hablaba cuando le estaba hablando a Andrés, que no necesariamente tenía que ser de una persona, pero a eso voy en un momento. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, uno puede buscar biografías, relatos de viajes, las autobiografías, los diarios, las cartas y las historias de vida. Esto muchas veces es para cuando son personas ya. Simón Bolívar, pues busca la biografía en Wikipedia, relatos de viajes, hay relatos de viajes de Simón Bolívar, la autobiografía en caso de que Simón Bolívar hubiera escrito algo así. Por ejemplo, García Márquez. Yo me imagino que deben haber biografías de García Márquez, por lo menos en Wikipedia. Hay una autobiografía que es Vivir para contarla. Hay unos diarios, porque yo sé que García Márquez llevaba diarios. Hay relatos de viajes, posiblemente deben haber por ahí relatos de García Márquez. Y si esta, no me acuerdo cómo se llama su esposa, estuviera viva,
le podrían preguntar a ella por su vida. Estas son como las fuentes principales, pero estas son fuentes como para personas ya muy conocidas, ¿no? O sea, encontrar la biografía de una persona en internet es complicado, y comprar un libro de la autobiografía de una persona es porque tuviste dinero para editarlo. Cuando nos dedicamos a la biografía de una persona, quizá más común, pues quizá alguna de estas herramientas no nos sirven tanto. Profe, es que eso iba, menos mal te tocó el tema de Gabriel García Márquez, pero justamente a ese personaje iba, porque precisamente, o sea, como que podemos hacer la investigación, pero ya existen unos libros que nos van a ayudar para complementar eso, Claro. y poder construir, por ejemplo, eso que usted está diciendo, o construir memorias o autobiografías, cosas así. Claro. Una cosa, siguiendo lo que está diciendo Lorenzo, una cosa bien importante, el hecho de que una historia ya esté contada no significa que usted no la pueda volver a contar. De pronto usted ahora se va a enfocar en algunas partes muy puntuales y va a exprimir esas partes, ¿no? Interesantemente, Vivir para contarla arranca cuando ya García Márquez es grande. Yo nunca me la he leído, solo me he leído como 4 páginas del principio, porque nunca me llamó la atención leerme su historia. Ya claro que he leído varias cosas de García Márquez, pero no eso. Tengo dudas de por qué no aparece nada del García Márquez de niño. No sé si más adelante en el libro aparezca. Entonces usted puede centrarse en cosas que usted sienta que sean baches. Las va alimentando de todo y crea su propia historia. Como la historia va a estar basada en lo que usted interprete y en la manera en cómo usted la vea, eso obviamente puede tener algunos cambios. Una historia de Simón Bolívar de hace 100 años va a ser muy diferente a una historia de Simón Bolívar de ahora, porque el escritor de ahora la va a ver con otros ojos. Personalmente yo, una de las cosas que diría es que Simón Bolívar era un dictador, porque era un dictador. Punto, eso no tiene mayor idea. El problema con él era que no quería perder el poder. Y así, hace 100 años no se veía de esa manera. Hace 100 años se veía como que él era un santo. Y era buen tipo, pero no tanto. Bueno, es un método amplio, se usa en la antropología, se usa en la sociología y en parte en la historia, pero no tiene que ser exclusivo de esa ciencia, se puede utilizar en muchas otras. En comunicación, por ejemplo, usted puede hacer un perfecto documental sobre la historia de vida de una persona. Lo que voy a decir no es correcto, pero para que vean un ejemplo parecido, las novelas autobiográficas del tipo RCN y del tipo Caracol y del tipo, quizá la mejor autobiográfica que ha habido, que es la que hizo Telecaribe de la niña Emilia, creo que es la mejor autobiografía que se ha hecho en televisión, son de este tipo de método. Pero obviamente esas tienen ficción, están hechas para vender, no son fieles y el método tiene que ser fiel, pero eso es para que vean cómo de pronto reconstruir la historia de una persona puede que sea un producto de calidad, bueno, bien hecho. De pronto con escenas que sean... ¿Cómo? ¿Cómo así que fieles? Exactas, o sea, tú vas a contar la historia verdadera de la persona, no vas a rellenarlo, ¿no? Por ejemplo... No va a vender. No, es que no importa vender o no vender, lo importante es que, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Rafael Orozco lo mataron en el 93 y una de las razones por las que a él lo matan se dice que fue por asuntos de narcotráfico. Realmente fue por unas platas que se perdieron por narcotráfico. Obviamente la novela de Caracol no va a mostrar eso, porque la novela de Caracol nos quiere mostrar al héroe, a la persona buena, chévere, al protagonista. Dicho eso, Caracol manipula, por decirlo así, un poco la información, la mueve para que la historia nos quede más o menos chévere. En el método histórico eso no pasa, eso tiene que ser como es. En Diomedes, por ejemplo, yo no me vi la novela, pero la muerte de Doris Adriana Niño se culpa a Diomedes y se dice que tiene cierta responsabilidad. Bueno, si quieren les doy 5 minutos a que miren el gol, porque si escuché el grito acá, no sé cómo estarán ustedes mirando el gol, me están ignorando, no sé si sigo hablando. No lo digo por Esteban, lo digo porque estoy seguro de que muchos se despegaron. Sigue hablando, profe. Ok. En la novela, por ejemplo, de Diomedes se recreó la muerte de Doris Adriana Niño, pero seguramente no fue fiel, porque obviamente esa muerte implicaba una culpabilidad de Diomedes, ¿sí? A eso me refiero, a que no son tan fieles, a que en aras de la ficción y de vender y de crear una buena imagen pueden cambiar algunas cosas. En este método, no. Si el tipo que estás entrevistando te dice que es un violador de menores, tocó meterlo en la investigación y luego ahí ponga la denuncia. Pero no lo vamos a mitigar porque, ay, es que él es mi héroe, entonces yo se lo voy a evitar. No. Profe, entonces cuando se hace ese tipo de investigaciones y
Y como hay que publicarlas, uno no se meterá en líos por decir, o sea, la verdad, sí, preciso. No, realmente, bueno, varias cosas. Si no tiene que ver con lo que tú estás investigando, pues tampoco estás obligado a decirlo. De pronto tú estás enfocando en algo muy concreto de la persona. Eso por una parte. Lo siento. Eso por una parte. Por la otra, cuando alguien acepta darte las entrevistas, acepta darte todo eso, se acepta que de alguna manera, gracias cielo, se acepta que de alguna manera salga la información que te está dando a ti. ¿Sí? Si toca denunciar, toca denunciar. Simple. Profe, Además, ¿puede dar un ejemplo? Sí. O sea, en el caso de los violadores, así como usted estaba diciendo. Sí, ¿cómo así? No entendí, me perdí. O sea, que si eso toca denunciarlo, claro, toca denunciarlo. Ahora, tú tampoco vas a sacar en tu documental algo de que esa persona es un violador sin tener las pruebas. Las pruebas tienen que ser o que ella misma te lo dijo, o que encontraste fotos, o que encontraste testimonios de ese momento, ¿sí? Me decías, Andrés, que si te da un ejemplo. Sí, que ahora hace poco había mencionado que las historias de vida también se podían decir, o sea, hacer a dos personas, a dos o más personas, que era lo que yo le preguntaba por la tarde. A ver si de pronto me puede dar un ejemplo de eso. No te entendí la pregunta, repítamela, por favor. Que la historia de vida estaba diciendo que era una sola persona, ¿no? Que se relataba la vida de una persona. Ajá. Que las personas, las poblaciones que habían sido afectadas por la violencia y tenían que ser desplazadas, que en caso cuando se hicieran relatos paralelos, ellos tenían que preguntarle pues a varias personas, ¿verdad? Y que en los relatos cruzados le preguntaban también a varias personas, pero ya de la misma comunidad, es decir, de la misma población, para centrarse en un solo objetivo. Ajá. Pero lo que dice por la definición es de que generalmente se hace una sola persona. Todos los métodos biográficos también pueden abarcar a más personas, sí. O sea, las biografías de varias personas. Sí, porque es que depende si te estás enfocando, ahí es bien importante y ahí iba a poner un ejemplo de lo que estaba diciendo Marta, pero ahora que entra la siguiente diapositiva, y es que una cosa es cuando tú te estás enfocando en la persona y la otra cuando te estás enfocando en un tema. Era lo que le decía Andrés ahorita del mototaxismo, que hablar del mototaxismo como historia de vida de una persona no tiene mucha gracia, porque el mototaxismo es algo que esa persona comienza ya adulto, a diferencia del enanismo, que es algo que comienza después desde que nació, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es enfocarnos en el tema y no en la persona. Entonces, como nos enfocamos en el tema, podemos tener más de una historia. ¿Sí? Profe, yo quería responder un poquito a lo que decía Marta, y es que cuando nosotros hacemos una entrevista, pues a la persona X, bueno, esas personas nos firman algo, un documento donde dice que toda la información que nos dé la vamos a trabajar y vamos a ser solicitada para tal cosa, y siempre y cuando él en la entrevista o en la investigación que tú hagas, él te dice X cosa, por ejemplo, que es violador o que violó a tantas niñas, pues tú estás en la libertad de decir ese tipo de cosas. Ya es decisión tuya si bueno, ya es una decisión ética tuya o moral si la cortas o no la cortas, pero se supone de que cuando una persona accede a darte toda la información, pues está accediendo y tienes un documento firmado que se hace previamente antes de que comiences a hacer las entrevistas. Claro. Una cosa sobre la ética. En este caso, lo ético sería dar toda la información. A diferencia de otros casos en los que lo ético sería no darla toda, en este caso lo ético sería darla toda. Y no simplemente manipular para evitar demandas. ¿Sí? Me voy a ir a esta diapositiva para poner un par de ejemplos. Pero en la parte de historias de vida, también la persona que está siendo entrevistada y que accedió a dar su información tiene pues, un criterio para decidir si esa información él quiere que la publiquen. Sí, claro. Eso también es cierto. Por eso es que los documentos que está mencionando José David, que no siempre se aplican, tienen que ser claros en ese tipo de cosas. Por ejemplo, tú lees el documento, están contando tu vida, tú lees el documento y dice, toda la información que se transmita aquí está accediendo usted a publicarla. Entonces tú no vas a firmarlo. Si tú eres el que está dando la entrevista, tú no lo firmas. Tú dices, espérate, vamos a hacer esto y luego yo decidimos qué, eso se puede discutir. Si la persona firmó y simplemente no se pronunció sobre lo que dijo, luego no tiene derecho a reclamar. Eso tiene que pronunciarse en el momento en que se está realizando la misma investigación. O
sea, si renuncia a sus derechos completamente, si renuncia de forma parcial, si quiere hacerle modificaciones al documento que de pronto decidieron firmar. En Colombia eso de firmar documentos no es tan común, pero hay que comenzar a imponerlo porque eso salva al investigador y salva al investigado para temas. Por ejemplo, en casos de legalidad, ahí es problemático, pero a veces hay cosas que tú no quieres que se sepan de ti y que la otra persona no tendrá por qué publicarlo, entonces ahí sí se puede. Sí es verdad que el entrevistado tiene la posibilidad de decir qué sale y qué no sale, pero eso tiene que discutirse en el momento en que se está haciendo la entrevista, antes o incluso después, pero no cuando la publicación haya salido, porque ahí sí perdiste la. Se dice incluso que puede pasar que se considera que muchas veces en la historia de vida el entrevistado también es parte del autor, y eso es cierto. Entonces, si en parte tú no te pronunciaste sobre eso, es porque estás de acuerdo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Sí es verdad que hay que saber si la persona está de acuerdo, pero si la persona no se pronuncia, ustedes están en la libertad de publicarlo. Profe, que precisamente, ahorita lo que hablaba y lo que decía David, precisamente en Colombia, pues, lo que es la libertad de expresión muchas veces prima sobre el derecho a buen nombre, siempre y cuando esté firmado, lo que decía David, firme algún acuerdo. Pero, sí, ¿qué pasa cuando, a pesar de firmar el acuerdo, el medio de comunicación revela, por ejemplo, que es un violador, pero sin embargo está dañando su buen nombre? El entrevistado tiene todo el derecho a pedir, antes de que se publique, que realmente censuren esa parte o no lo digan, por simplemente no dañar su integridad o su buen nombre. Ahí no sé, porque es que cuando es investigación periodística es un poco más complicado, es un poco lo que está pasando con Ciro Guerra, que era el ejemplo que quería tocar a continuación, que realmente, ustedes saben que en esta revista que se llama no me acuerdo cómo se llama la revista, pero lo denunciaron, ¿saben? Ciro Guerra, el del abrazo de la serpiente y el de el acordeón no sé qué cosa y el de pájaros de verano, el famoso director colombiano, que él fue denunciado como acosador, como un acosador de mujeres. Y el método de investigación que utilizaron los periodistas fue precisamente la historia de vida, escuchar la experiencia de varias mujeres y reconstruir el perfil de Ciro Guerra, y ellas lo publicaron, y realmente él quiso pronunciarse y demandar, pero no puede hacer mucho, porque justamente entiendo que ellas lo llamaron e intentaron contactarse con él, y él no hizo nada, o sea, no se reportó, no dijo si salga, no dio su versión de los hechos. Entonces, el trabajo periodístico, no sé, es una buena pregunta. Ahí realmente, desde el punto de vista periodístico, ya ahí sí me pierdo. Desde el punto de vista investigativo, sí deben haber documentos firmados por una cuestión de ética investigativa. Desde el punto de vista periodístico, no lo sé. Pero sí es cierto que se puede demandar si no hay pruebas. En el caso de Ciro, y eso era lo que estaba diciendo a la Marta ahorita, en el caso de Ciro, no hay pruebas tangibles, pero sí hay mujeres hablando. Entonces las mujeres funcionan como pruebas. Grave sería que la revista hubiese dicho que él era un violador sin ningún testimonio. Ahí sí, él podría demandarlas, porque si no hay testimonios, no hay nada. Pero si hay testimonios, es un tipo de prueba. ¿Sí? Y ese es un buen ejemplo de un tipo de trabajo que se hizo con historias de vida. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra duda? Me está gustando como la dinámica de la parte de si alguien quiere seguir con el tema, ¿no? Bueno, entonces sigo yo, pero me parece excelente la participación. Yo sí tengo una pregunta, pero no es con respecto a lo que estamos hablando, respecto a la creación de contenido en cuanto a los métodos. O sea, cuando nosotros decidimos hacer una investigación para creación de contenido, no necesariamente tiene que ser un documental, precisamente, y esta investigación tiene que ser transmedia, es decir, si nos puede servir para un documental, para una revista, para una sesión, para una galería fotográfica, para un podcast. O sea, quería hacerle esa pregunta, si necesariamente tiene que ser transmedia o tiene que ir directamente a específicamente el contenido que nosotros queremos crear. Ejemplo, en mi caso, un documental. No entendí la pregunta. O sea, cuando nosotros hacemos el método investigativo para creación de contenido, ya sea usando el método etnográfico o el método de estilo de vida, debemos crear, o sea, si en mi caso yo quiero hacer un documental, ese vendría siendo el producto que quiero mostrar. Esa investigación tiene que ser para un producto transmedia, es decir, que puede servir para hacer cualquier cosa. Como le dije, hacer una galería fotográfica. O sea, si yo dentro de la marcha yo
le planteo, vamos a replantearle la pregunta. Si yo le planteo un principio, como se lo estoy planteando ahorita, que quiero hacer un documental, pero ahorita en el próximo semestre o en octavo semestre le digo, no, es que ya yo no quiero hacer un documental, yo quiero hacer una galería fotográfica o quiero hacer un podcast, porque dada razón, por ejemplo, seguimos en pandemia y no puedo hacer un documental, no puedo hacer un documental y pues me toca adaptarme a otro contenido transmedia, en este caso sería un podcast, por así decirlo. Déjame ver si te entendí. Lo que me estás diciendo es, por ejemplo, profesor, si yo hago una etnografía para hacer un documental, pero al final no puedo convertirlo en documental, ¿puedo convertirlo en otra cosa? ¿Esa es tu pregunta? Sí, si se convierte en un elemento transmedia. Sí, claro, tú puedes convertirlo en lo que tú quieras porque lo importante fue que tú con este método hiciste la etnografía. Por eso te decía, una cosa es el método que utilizas para obtener el material para tu producto y la otra es el proyecto de tu producto, son dos cosas diferentes. Entonces tú tienes un material, la manera en la que tú se lo muestras al mundo, eso es tu asunto. Tú tu etnografía la cumpliste o tú tu historia de vida la cumpliste. Si la quieres mostrar a través de fotos, que hay etnografía fotográfica, pues tú puedes. Si la quieres mostrar a través de un podcast, tú puedes. Lo importante fue que tú cumpliste con los métodos a la hora de recoger la información. Los métodos son sobre todo para recoger información. La manera en la que tú los presentas es otra cosa, ¿sí? Incluso puedes presentarlo como un simple texto escrito y está bien. O puedes presentarla como un documental y está bien. O como una serie web está bien. O como un podcast está bien. Eso no tiene mayor inconveniente. Son como dos cosas, parece mentira, pero son como dos cosas separadas. Porque una cosa es cómo recogiste los datos y la otra es qué hiciste con los datos. Y en este caso, en métodos, estamos hablando de cómo conseguiste los datos. Bien. Ok, muchas gracias. Continúo. Tipos de narraciones. Bueno, hay 3 tipos. El que ya hemos estado mencionando, las biografías o historias de vida de una persona o grupo. El otro, los pasajes o épocas de vidas, o sea, de vidas de una persona en pos de un tema concreto. Y lo otro, uno o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente. Básicamente lo que apuntan estos 3 tipos es que usted puede o contarme la vida de una persona o puede casarse con un tema, que fue algo de lo que venía diciendo Andrés ahorita, puede casarse con un tema y contarnos ese tema a través de los relatos de un grupo de personas. Por ejemplo, pasajes o épocas de sus vidas, o sea, de las vidas de una persona, aquí me equivoqué, no sé por qué puse sus vidas, es que lo copié casi literal, en pos de un tema concreto es, por ejemplo, en el caso de Cielo, que estaba presentando lo de los enanos, ella puede buscar 3 enanos y hablar de 3 momentos diferentes de los enanos que están conectados, pues quizás regionalmente, quizás en Cartagena hay 3 enanos y ella quiere contar cómo es la vida de un niño enano, de un adolescente enano y de un adulto enano, y lo que hace es recoger esos pasajes, esos momentos concretos, momentos muy concretos de la vida de esas 3 personas para desarrollar el tema concreto que sería la vida del enano. ¿Sí está claro? O sea, se está fijando en un tema concreto de esa comunidad o de ese grupo, fijándose en diferentes momentos para recrear la historia. Pero como necesita recrear la vida del enano desde diferentes perspectivas, entonces va a analizar diferentes enanos para ver qué les dice uno con su niñez, qué les dice el otro con su niñez, qué les dice el otro con su niñez, y luego en la adolescencia, qué les dice cada uno, y luego para poder crear como un panorama general sobre ese grupo, ¿sí? Esto gira en torno a un grupo, ¿no? Pero con diferentes momentos. So, usted está diciendo básicamente que primero parte del relato para luego hacer la historia. ¿Es así? Sí, es que siempre se parte del relato para hacer la historia. Primero se parte de lo que te cuentan para luego concluir en una historia definitiva. Entonces puedes tener varias personas hablando de un tema en particular, o por ejemplo, una persona trasplantada, el típico ejemplo que se me ocurre, una persona con una disfunción renal. Entonces, ¿cómo fue el proceso de enterarse? ¿Cómo fue su drama cuando se entera? ¿Cómo fue su drama cuando pasó a diálisis? ¿Cómo fue su drama cuando lo trasplantaron? ¿Y cómo fue su vida post-trasplante? ¿Sí? Entonces, vas contando las diferentes etapas de una persona, pero como tú eres un médico y lo que te interesa es la experiencia psicológica y física, puedes entrevistar a varios para tener una historia más global y no solamente fijándonos en una persona, porque estás interesado en un proceso médico. Este sería el segundo tipo. Cuentas pasajes o épocas de las vidas de una persona en torno a un tema concreto.
En este caso, el trasplante, supongamos, ¿sí? O el proceso de trasplante, no, la disfunción renal. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro. O sea, bueno, no sé si entendí. O sea, básicamente lo que es lo que yo observe o lo que yo analice de ese relato, lo transcribo y eso básicamente es lo que yo voy a entregar. No, Porque de ahí... Sí y no. No vas a entregarlo así literal como la persona te lo dijo. Tú tienes que interpretarlo, sacar tus propias conclusiones, reflexionar sobre él. Si no, fácil. Pero sin embargo, lleva transcripciones, obviamente. Claro, claro, claro. Lo que te hayan dicho, tú lo transcribes. Uno coge un momento de la vida de X persona y a partir de ese momento es que se va a comenzar a relatar su pasado, por decirlo así, su presente y una perspectiva de su futuro. Pero es que no sería una persona. Voy a ponerlo mejor. Hay 3 tipos. Voy a escribirlo acá para ver. Hay 3 tipos. Un tipo, el que hemos visto. Contar toda la vida de una persona o un grupo. Dime. Este método biográfico se puede coger como para hacer un trabajo de grado. Sí, claro, todos. Todos los que vemos se pueden tomar por un trabajo de grado, ya sea para hacer un producto audiovisual o para hacer una investigación tradicional. Claro, en investigación tradicional tiene que estar relacionado con comunicación, pero sí, todo se puede. Hasta el etnográfico se puede coger para un trabajo de grado. Todos, sí. Y también se pueden combinar, ¿o no? Sí, claro. Eso también se puede. Fíjate que un poquito de la historia de vida se aplica en la etnografía. Por eso es que la etnografía se da de primero, porque la etnografía es como la reina, la que cobija todo, y literalmente cobija todo. Pero sí, claro, se pueden combinar. Entonces tenemos un primer tipo, que es contar la vida de una persona o un grupo. De principio a fin. Cuando es de una persona, entrevistamos a la persona, buscamos su biografía, buscamos lo que nos hayan contado las personas de alrededor, podemos hacer varias entrevistas, no tiene que ser una, podemos hacer entrevistas a muchas personas sobre el mismo tema. ¿Cuál es ese tema? La biografía del que nos interesa. Por ejemplo, queremos contar la vida del papá de Marta. Entonces le preguntamos al señor, le interrogamos, él nos contará toda su historia, luego entrevistamos a su esposa, entrevistamos a su mamá, entrevistamos a sus hermanos. No tenemos que entrevistar siempre al que estamos haciendo la biografía. Podemos entrevistar muchas personas alrededor, pero el tema que nos interesa en ese caso es ¿cuál? La vida de él. ¿De él quién? Del sujeto. Del papá de Marta, o sea, en este caso del papá de Marta. O sea, es la vida que nos interesa. Nuestro tema es papá de Marta. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, porque el papá de Marta es un héroe nacional. No sé. Por ejemplo, Juan Gozaín. No, vamos a poner el que yo dije porque creo que Juan Gozaín es como bastante popular. Jorge Cura. Entonces uno viene, entrevista a Jorge Cura, entrevista a los compañeros de emisora de Jorge Cura, a la familia de Jorge Cura, se va a la Universidad Autónoma y entrevista cómo fue el proceso de Jorge Cura. ¿Por qué? Porque nuestro tema en esta investigación es Jorge Cura. Uno cuenta la biografía de Jorge Cura. Otra manera de hacerlo, bueno, cuando es un grupo, por ejemplo, los gaiteros de San Jacinto. Estoy poniendo un grupo musical, curiosamente, pero no tiene que ser un grupo musical, sino cualquier grupo, un equipo de fútbol, por ejemplo, la historia de la Selección Colombia. Entonces, uno toma los gaiteros de San Jacinto, y uno quiere contar la biografía de ese grupo de los gaiteros de San Jacinto. Ese es nuestro tema. Por cierto, sería un bonito documental, no sé si ya exista. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno se va a una entrevista a los que están ahora, a los viejos, a los que ya se fueron. Como son los gaiteros de San Jacinto y son tan populares, uno busca en el periódico y así. Y uno va alimentando, alimenta hasta que uno cuenta ya la historia de los gaiteros de San Jacinto. Ese es el primer tipo. ¿Sí está claro? No quiero que piensen que la entrevista tiene que ser solamente a los familiares también serviría de los gaiteros, entrevistar a los familiares de los gaiteros. Claro, a todo el que tú consideres, por ejemplo, si parte del trabajo que estás haciendo también va a abordar cómo fue la vida de los gaiteros de San Jacinto con su familia,
pues entrevistarás al que toca X cosa, entrevistarás a la esposa para que ella te diga, no, gracias a eso, mira, él era un borrachón y cuando se metió a la banda se compuso. Claro, todo eso se puede, todas las entrevistas disponibles. Lo que En efecto, sí era así. Pero lo que pasa es que, bueno, en San Jacinto lo que pasa es que los gaiteros prácticamente le heredaron esa cultura a sus hijos y, bueno, claro, actualmente hay como 2 o 3 familias que todavía se dedican a hacer tambores, a fabricar gaita, por así decirlo, tambores y gaitas, pero no todas se dedican a hacer todavía gaitas. Y bueno, hay como creo que solamente un lugar en donde se enseña gaita a los niños y ese tipo de cosas, pero bueno, me estoy desviando. sí, eso no te... sí, pero puedes entrevistar a la familia, no importa que la familia no esté en los gaiteros, pero por el hecho de estar en el contexto, te pueden hablar. Incluso estos programas tipo que da Caracol, hay uno los sábados a las 6 de la tarde, que siempre es con un personaje, no sé si lo conocen, es un programa bien huesero a veces, nadie que me ayude, nadie que sepa cuál es el programa, que sale el artista contando su historia y salen otras personas ¿Qué que dice también... de mí? Ese, bien, muy bien, Marta, ese. Ese es un programa en el que se utiliza la historia de vida. Y en esos casos, fíjense que a veces ni siquiera sale la familia hablando, sino que sale un periodista de farándula que por alguna razón tiene mucho conocimiento de Maluma. Supongamos que están hablando de Maluma y ese periodista de farándula, que ni es amigo de Maluma, ha seguido su carrera y tiene conocimiento y ese conocimiento lo va compartiendo a través del programa. Eso se puede. O sea, a veces puede ser la familia, a veces puede ser simplemente gente que sepa del asunto. De pronto alguien de Barranquilla, ni siquiera de Barranquilla, de Bogotá, hizo una tesis sobre los veteраnos de San Jacinto. Y esa persona puede hablar en el documental o en la investigación, no hay problema. Cualquiera dirá, pero ¿cómo si esa persona ni siquiera ha ido a ellos? No importa, esa persona puede ayudarnos porque esa persona tiene información. Ese sería el primer tipo. Segundo tipo, cuando nos interesa un tema más particular, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que ponía, disfunción renal. Pero información corroborada, ¿no? Claro, claro. Siempre, okay. Sí, siempre tiene que ser información corroborada y en parte tiene que estar, en parte por eso hace varias entrevistas y por eso es importante tener bastante información, porque eso es lo que te ayuda a determinar qué de lo que te están diciendo está bien y qué está por fuera de lugar. Profe, una pregunta. En el primer tipo, que cuando es de una sola persona, la vida que vamos a contar, ¿es necesario que le hagamos entrevista a varias personas o solo podemos entrevistar a la persona de la que vamos a hablar? No, es necesario meterse con los demás para confirmar hechos. ¿Sí? Eso ayuda a confirmar. Es necesario para confirmar. Pero hay que registrar las entrevistas que le hagamos a los demás. Sí, todo lo que tú entrevistas a los demás, tú tienes que registrarlo. Y no solo entrevistas, documentos que haya, papeles, fotos, todo eso. ¿Okay? Por eso es que, por ejemplo, si vas a hacer una historia de vida, mira, vete con Jorge Cura, que es una persona. Si te vas a ir con los gueteros de San Jacinto, se te puede ir media vida ahí, ¿no? Entonces, por eso también hay que mirar a ver qué tema está escogiendo uno. Porque los gueteros de San Jacinto son años y años y años de un montón de gente. Entonces, hay que mirar también el grupo. Ahora, cuando nos interesa un tema particular, por ejemplo, la disfunción renal, y entrevistamos un grupo para preguntarle por diferentes etapas. Entonces, ya aquí el tema no es ni una persona ni un grupo, sino un asunto particular. Entonces, esto, por ejemplo, en términos médicos, es que se me ocurre en términos médicos, o en términos académicos, yo puedo hacer una historia de vida sobre profesores de la UNIVAC, entonces todos estamos en un mismo contexto, y todos podemos hablar dentro de cómo es la experiencia de trabajar en UNIVAC, cómo fue tu proceso de llegada, cómo fue tu proceso de adaptación y por qué decidiste ir, supongamos que ganes. Entonces entrevistan a un grupo de personas en UNIVAC, todas que están de alguna manera relacionadas para mirar esas 3 etapas de su vida. ¿Sí? Entonces aquí el tema es como un tema más concreto, perdón, más concreto, porque ya es un tema como un poco más universal. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el tema que puse yo fue disfunción renal. Pero puede haber una multiplicidad de temas, o sea, otro tema, vivencias en la pandemia. Por
parte de estudiantes de Bolívar. Entonces ya aquí es como que un poco más, el tema es un asunto que nos puede interesar más a todos y un poco más delimitado a cierto espacio, ¿sí? Es que este segundo tiene un aire al tercero y quiero que haya como una diferencia, como tratar de marcarlo. Entonces, antes de que me pregunten algo, voy a hablar del tercero. Y el tercero es uno o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente. En este caso, hay un tema y hay un grupo de personas que hablan sobre todo el proceso del tema. Por ejemplo, la época del narcotráfico en Colombia. Bueno, la época del narcotráfico no se ha acabado, pero vamos a suponer que estamos hablando de los 80 y los 90. Los 80, los 90 y el narco en Colombia. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso también podemos entrevistar a un grupo amplio de personas. Podemos entrevistar a un grupo amplio de personas en un momento, en diferentes momentos de la historia y construir la historia de este tema, que es un tema un poco más general porque son los narcos en los 80 y los 90, pero que cada persona o cada entrevistado hable en diferente momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando estamos tocando este tema, un tema como este o cualquier tema de este tipo, a veces no todos saben de lo mismo, sino que cada uno sabe de un momento histórico diferente. No sé si saben quién es María Jimena Duzán, pero es una periodista de semana y definitivamente María Jimena Duzán nos podría hablar del narcotráfico en Colombia, sobre todo a partir del 87 y a partir del 88, que es cuando ella entra en escena como periodista. Antes de eso es más difícil. Entonces, ¿de qué trata esto? Se habla de un tema y se habla de forma cronológica. Se habla de forma cronológica y cada entrevista va aportando algo a esa cronología, por decirlo de alguna manera. Es decir, usted me va a contar la historia, pero usted me la va a contar con base en las diferentes entrevistas que me van dando y voy a ir complementando. Digamos que esto es un colegio, este es el Colegio Santa Teresita, y yo quiero contar la historia del Colegio Santa Teresita. Y entonces, Marta me va a contar cuando ella fue rectora, que eso fue en 1990, 1995, luego seguirá Ana Gabriela, que me va a contar de cuando fue rectora del 95 al 2000, y así sucesivamente. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí. Sí, básicamente es eso. Acabo de poner como ejemplo el Colegio Santa Teresita, pero eso no es un buen ejemplo. Un mejor ejemplo sería un tema más general. Por ejemplo, un tema muy de los Estados Unidos, la liberalidad sexual de todo el mundo. Profe, una pregunta. Entonces, en el segundo es solo un tema más particular y en el tercero son como que más temas o temas más generales. No, en ambos pueden ser un tema general. Lo que pasa es que en el primero no hay en el segundo no hay una cronología. Me estás contando etapas, pero no hay una cronología. Yo no quiero hacer la historia de la disfunción renal. No. En el tercero es que sí quiero hacer la historia de algo, contar una cronología. La liberación sexual en los Estados Unidos, por ejemplo, comenzó en los 60 y aunque es todavía actual, podemos decir que llegó hasta los 80. Entonces, habrá gente que hable de cómo fue en los 60, otros que hablen de los 70, otros de los 80. Sí, y cada uno va aumentando para contar esa historia cronológica, que va a tener como varios episodios. En el de arriba realmente no hay una historia cronológica. No hay una historia cronológica. Hay un tema y nos interesa contar ese tema. En el caso, por ejemplo, de un tema de Andrés, que es, si se va a contar, del que él ha hablado, que es, recuérdame Andrés, se me olvidó la palabra, cuando la gente la sacan de sus pueblos, porque la sacan los militares, los paramilitares para quitarle las tierras. Desplazados por la violencia. Exacto. Los desplazamientos por la violencia, en la propuesta que me ha hecho Andrés, o por lo menos lo que él me ha comentado,
no es contar la historia del desplazamiento, sino contar cómo es la vida en torno al desplazamiento, ¿no? Cómo se vive el desplazamiento. Y en ese caso lo que se haría sería entrevistar diferentes personas en diferentes lugares del país que hayan sido desplazadas. No nos interesa contar cronológicamente cómo se vive el desplazamiento. Podemos contar etapas, cómo fue el proceso antes de que los desplazaran, cómo fue el proceso de irse y ese golpe tan fuerte, y cómo fue el proceso de adaptarse a las ciudades. Y tenemos gente por diferentes lugares, tenemos gente en Barranquilla, gente en Bogotá, gente en Cartagena, gente en Cali, gente en muchas partes, contándonos la misma historia para abordar un tema, que en este caso sería el desplazamiento. Pero a diferencia con el de abajo, que queremos como contar la historia por partes, lo que pasó en tal año, lo que pasó en tal año y lo que pasó en tal año, acá simplemente queremos es conocer la experiencia de lo que representa el desplazamiento. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Pero ahí en ese caso la diferencia sería como la elección de los personajes, porque cada uno le daría desde su experiencia personal un contexto histórico-social, que es lo que le va a permitir dar la generalidad del año 60 y el año 80. ¿Me estás hablando de cuál? ¿Del tercero o del segundo? Le estoy hablando del tercero, pero que también tiene que ver con el anterior. Sí, es que fíjate que la diferencia está más en cómo vas a abordar tú la interpretación. Si tú me dices, yo quiero simplemente hablar de la historia de cómo se vive el desplazamiento, quiero contar de cómo se vive el desplazamiento a través de la historia de vida, sin duda alguna me estás contando el segundo. Ahora, si me quieres hablar de cómo fue el desplazamiento, cómo se fueron dando los desplazamientos a través de la historia en los últimos 20 años, 30 años en Colombia, ese será más el tercero. Es una cuestión como de enfoque, ¿sabes? En el fondo las entrevistas de acá también te sirven acá. Solo es una cuestión como de cómo lo enfocas tú cuando quieres obtener tus resultados. Y obviamente harás la entrevista acorde a qué es lo que quieres. Pero claro, si hay mucho parecido, si es lo que me estabas diciendo. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? Es que usted estaba diciendo que no le hiciéramos preguntas hasta que explicara el tercero. Y es que usted puede poner otra vez lo que escribió. Sí. Ok, colocó que, por ejemplo, si el tema principal era la difusión renal, ¿cómo podría también colocar las vivencias de la pandemia? O sea, ¿cómo cabe eso ahí? No. Son dos temas diferentes. Estaba poniendo como varios ejemplos de temas, ¿no? Ah, ok, creí que iba a No. poner... Okay. No. De hecho, el de vivencias de la pandemia, podemos hacerlo para contarlo cronológicamente, y en ese caso sería el de abajo, o podemos simplemente para que cada uno cuente y relate cómo vivió la pandemia, entonces ahí depende cómo hacen la entrevista. ¿Cómo te fue en la pandemia en el primer mes? ¿Qué sentiste en el primer mes, el mes de noviembre? No, noviembre fue un mes bien, yo la verdad no me preocupé. Y podemos enfocarlo así, y en abril, y en mayo. Y cuando ya llegamos en agosto, y cuando el gobierno levantó esto, ¿qué pasó? Vamos haciendo las preguntas como para que nos vayan contando la historia cronológicamente. O podemos simplemente preguntar cómo lo vivieron. Dime. En la segunda, entonces, solo sería como que una opinión general y ya no cronológicamente. No, exacto. Puedes irte metiendo por muchos lugares, puedes preguntar cosas, pero no vas a estar tan interesada en esa cronología, sino que te cueste la experiencia. En vez de preguntarle, por ejemplo, ¿qué hiciste en el mes de junio? Le preguntarías algo como, ¿y tu familia? ¿Cómo sintió la presión? Y el trabajo, ¿te sentiste afectado? En vez de preguntarle, ¿y cómo sentiste el cambio cuando ya... ¿Sí me entiendes? Ya el enfoque sería diferente, la manera en la que estructuras las entrevistas, ¿sí? Dicho esto, por ejemplo, el tema de las chicas, de las mujeres que denunciaron a Ciro Guerra estaría más dentro de este segundo tipo. Ahí no se está haciendo una cronología de cómo fue acosador Ciro Guerra, sino que simplemente nos están contando cuál es el modus operandi de Ciro Guerra a la hora de acosar. Nadie está haciendo una cronología de decirnos, en 1989 Ciro Guerra hizo... No. Acá nos están contando de pronto un poco más cómo es el actuar de Ciro Guerra. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, siento que vamos un poco lentos, pensaba estar mucho más hoy, pero bueno, siempre que no haya mayores dudas y vaya quedando el tema claro, pues yo creo que no hay mayores problemas, ¿cierto? Dicho esto, nos veríamos la próxima semana. Saben que tienen un trabajito pendiente para dentro de 15 días y que pues la próxima semana habrá un curso obligatorio. El trabajito pendiente. ¿Cómo será el parcial? El trabajito pendiente es el video, ¿cierto? Sí, obviamente. En 15 días. Sí. Profe, ¿puedo hacer una pregunta de epistemología? No. Bueno, dime.
Bueno, en Proyecto E dice, bueno, vi varias cosas, solo que ahorita no sé por qué se me habrá caído la página, no sé, pero dice, o sea, hay varias cosas, que una que es el 10%, otra el 20%, ¿me puede aclarar eso? Por favor, que se me cerró el computador ahora. Pues ahí está claro, ¿no? O sea, dice, el mapa que entregaron la semana pasada tiene tanto por ciento, el video que hicieron de la exposición tiene tanto por ciento, el quizito que voy a hacer el lunes tiene tanto por ciento, y no me acuerdo qué otra cosa es, y el examen tendrá tanto por ciento. Ah, pues no, creo que fue eso, porque dijo que usted iba a hacer un quiz el viernes, o hizo el viernes. No, lo voy a hacer el viernes. Eso fue de la semana pasada que no pudimos dar clases, y les monté unos videos para que lo vieran. Pero el quiz va a ser el lunes. No, el viernes. Bueno, yo tengo entendido que nosotros quedamos en que el próximo viernes había clase de epistemología. Lo que habría que acordar sería la hora. O sea, este viernes. Sí. Ah, por eso, para cuadrar enseguida que estamos aquí, porque ya no nos vemos más. Bueno, es que yo tenía entendido que eso estaba cuadrado. Yo tenía entendido que eso quedó cuadrado desde el lunes en que a mí se me fue la luz. Pero la hora me refiero. No, la hora no está cuadrada. Mi plan de hora es 6:30. Yo considero que de 6:30 a 8, pero estaba esperando para pues, ponerlo en el grupo o algo. Profe, una pregunta. Sí. ¿No puede ser más temprano? No, más temprano no tengo reunión. De hecho, tengo reunión hasta las 7. Le diría a Lucy que me tengo que salir antes. Y tampoco podría ser más temprano todavía porque obviamente ustedes, algunos trabajan y no puedo meterme con sus horarios de clase. Que el viernes ahora es complicadito. Pero bueno, no, lo que usted diga, uno está ahí. Profe, lo de etnografía es para tercer corte. Sí, eso es para el final del trabajo, eso es para falta la mitad del semestre. Pero sí, es para mitad del trabajo. Ah, bueno, entonces como para hacer un resumen, en epistemología será el quiz que vamos a hacer el viernes y el parcial, ¿cierto? Eso es lo único que falta en epistemología. Pues sí, supongo. Ok. O sea, en proyecto E creo que dejé claro cómo era la cuestión. No sé si es que no está claro. No, es que no me carga y por eso no le digo, porque no me carga el proyecto aquí en el computador. Se habrá caído. Ok. Y ya, entonces para aquí para metodología sería el video y ya. Y ya. Y hay un examen el próximo martes. Es obligatorio, así es, sí, señores, es obligatorio. Ajá. Listo, pues ya, eso va. Para estar libre con las tareas. Eso va. Bueno, gracias. Bueno, listo. Antes de irnos, yo sé que ya son las 2:03, pero sí agradecería que antes de que todos se fueran, por favor, colocaran su nombre aquí. No voy a pasar lista. Cuando termine de ver el nombre aquí, quiero que aparezca el nombre y aparezca a Marta, presente, no sé quiéncito, presente, no sé quiéncito. Escríbanlo y yo luego me encargo de ponerlo, ¿sí? Por favor. En la lista, para no retenerlos más. Y se pueden ir. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Un abrazo. Vale.